Don Rubén, nuestro protagonista, no era un hombre cualquiera. Sus manos, curtidas y fuertes, contaban la historia de una vida de trabajo incansable. Cada surco en su piel era un recuerdo de esfuerzo y dedicación. Él había construido su casa, sí, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos, justo en el mismo pedazo de tierra que había visto nacer a su propio padre. No era una mansión lujosa, nada de eso. Era una casa sencilla, humilde si se quiere. Pero para don Rubén, era mucho más que 4 paredes y un techo. Era su castillo, su refugio, el epicentro de toda su felicidad. Ahí, en ese hogar, sus nietos reían y jugaban, llenando cada rincón con su alegría contagiosa. Las Navidades, ¿recuerdan esas Navidades perfectas? Pues en casa de don Rubén, cada Navidad era una explosión de aromas en él, dulce perfume de la canela, el calor del hogar y sobre todo, ese olor inconfundible a felicidad pura. Era un lugar mágico, construido no solo con cemento y ladrillos, sino con amor, recuerdos y la promesa de un futuro para los suyos. Pero don Rubén era un visionario, un hombre que siempre miraba hacia adelante. No quería dejarles a sus hijos solo un techo. Soñaba con algo más grande, algo que les diera sustento y prosperidad. Su gran pasión, lo que realmente encendía su espíritu, era la ebanistería. Imaginaba un pequeño taller, un lugar donde la madera cobraría vida bajo sus manos expertas, un negocio familiar que florecería y aseguraría el porvenir de las futuras generaciones. Y así fue como, impulsado por ese noble deseo de dejar un legado, don Rubén tomó una decisión trascendental, una que, sin saberlo, cambiaría el curso de su vida. Hipotecó su casa. Sí, su castillo, su santuario, el lugar que tanto amaba. El préstamo era considerable, una suma importante, pero el potencial del negocio era aún mayor. Unos pocos años de esfuerzo, Rubén, solo unos pocos, se repetía a sí mismo como un mantra, y la casa estará libre, y el futuro de tus hijos asegurado. Era un sacrificio, lo sabía, pero estaba convencido de que valdría la pena. Al principio, el sueño parecía tomar forma a la perfección. El taller abrió sus puertas, y el aire se llenó del embriagador aroma de la madera nueva, una sinfonía de serrín y esperanza. Cada corte, cada lijado, era un paso más hacia ese futuro prometedor que había imaginado. Las cosas marchaban viento en popa, los pedidos llegaban, y el negocio comenzaba a florecer. Don Rubén se sentía en la cima del mundo, viendo cómo su pasión se convertía en el sustento de su familia. Pero el destino, queridos amigos, a veces juega sus propias cartas, y no siempre son las que esperamos. Una crisis económica, de esas que aparecen de la nada y arrasan con todo a su paso. Golpeo fuerte, de repente, la gente dejó de comprar, los bolsillos se apretaron, y el dinero dejó de circular. Los pedidos, que antes llenaban el taller, se secaron como un río en verano. Los ingresos, que prometían un futuro brillante, cayeron en picada, llevando consigo la esperanza de don Rubén. Él no se rindió, claro que no. Luchó con la fuerza de un león herido, con uñas y dientes, contra la adversidad. Vendió las máquinas más antiguas del taller, esas que tenían un valor sentimental inmenso, pero que ahora eran necesarias para seguir a flote. Trabajó en lo que pudo, sin importar el cansancio o la humillación, intentando rascar cada centavo. Pero cada mes, la cuota de la hipoteca se transformaba en un monstruo implacable, una sombra creciente que amenazaba con devorar todo lo que había construido. La desesperación comenzó a hacer nido en su corazón. Una tarde, al regresar a su amada casa, esa que ahora sentía que no le pertenecía del todo, don Rubén encontró una carta. El sobre, con el logo del banco, ya le heló la sangre antes de abrirlo. Era el aviso final, la sentencia en 30 días. 30 días para saldar la deuda trazada, o su casa, su castillo, su santuario, sería embargada y rematada. El mundo se le vino encima. Cayó sentado en el porche, justo en el mismo escalón donde, años atrás, le había enseñado a su hijo a silbar, un recuerdo dulce que ahora se tornaba amargo. No era solo la idea de perder un techo lo que le destrozaba el alma, era mucho más profundo. Era perder el eco de la risa de su esposa, que ya no estaba físicamente, pero cuya presencia llenaba cada rincón de esa casa. Era fallarle a su familia, a sus hijos, a esos nietos que correteaban por los pasillos. Era ver cómo el sacrificio de toda una vida, cada gota de sudor, cada ladrillo, puesto con amor, se desmoronaba por un sueño. Sí, un sueño, pero quizás demasiado ambicioso. La sensación de fracaso era abrumadora. Esa noche, el silencio en su casa era más pesado que el plomo, más denso que los ladrillos mismos. No era el silencio tranquilo de la paz, sino el silencio opresivo de la tragedia inminente. Sus hijos, ya adultos, se enteraron de la terrible noticia. Vieron a su padre, al hombre más fuerte y roble que conocían,
con los ojos llenos de lágrimas contenidas, incapaz de pronunciar una sola palabra. Era un golpe devastador para todos, pero para don Rubén era el fin de un mundo. Llegó el fatídico día del desalojo. Don Rubén empacó sus pocas pertenencias con una dignidad terrible, una que solo los hombres de honor saben mantener incluso en la derrota. Se detuvo en el marco de la puerta, esa puerta que había abierto incontables veces, trayendo alegría y esperanza. Puso una mano temblorosa en la pared, sintiendo la textura áspera de los ladrillos que él mismo había colocado, como despidiéndose de un ser querido, de un viejo amigo. Afuera, la fila de carros del banco y de la mudanza se acercaba lentamente, como un cortejo fúnebre para su sueño. Iba a perderlo todo, o eso creía, pero justo en ese momento de desolación, de absoluta desesperación, ocurrió lo inesperado. Su hijo, sí, el mismo al que había enseñado a silbar en ese mismo porche, se acercó a él. Sus ojos llenos de amor y comprensión miraron a don Rubén, y con una voz que era un bálsamo para el alma de su padre, le dijo: padre, la casa está hecha de ladrillos. Siam, pero nuestra familia, padre, nuestra familia, está hecha de ti. Si la perdemos, la recuperaremos. Mañana mismo buscaré 2 trabajos, 3, si es necesario. La hipoteca fue tu error, sí lo fue, pero tu amor, padre, tu amor, fue el motivo, tu amor, por nosotros. Y con esas palabras, el roble, el hombre fuerte, don Rubén, no pudo más. Se derrumbó en un llanto roto, un lloro que liberaba no solo el dolor de la pérdida, sino, y esto es lo más importante, el alivio inmenso de no haber perdido lo que verdaderamente importaba, a la unión, el apoyo y el perdón de su familia. En ese abrazo con su hijo, don Rubén entendió que su verdadero tesoro no eran los ladrillos, sino los lazos irrompibles que los unían. Afortunadamente, y aquí viene una chispa de esperanza en esta historia, lograron un acuerdo de última hora con el banco. Tuvieron que vender una parte de las tierras, esas que rodeaban la casa, para saldar la deuda atrasada y evitar el remate. La casa se salvó, aunque la lección quedó grabada a fuego en el corazón de don Rubén y de toda su familia. La enseñanza que nos deja la historia de don Rubén es tan profunda como los cimientos de su casa. Una casa, amigos, se puede hipotecar. Los bienes materiales pueden venir e irse, pero la familia, jamás. El amor y la unión entre los nuestros son el único capital que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos arriesgar por la ambición, por más noble que ésta parezca. La verdadera tragedia, lo que realmente nos rompe el alma, no es la pérdida material, no es quedarse sin nada. La verdadera tragedia es el arrepentimiento, el miedo constante de fallarle a quienes amamos, de ver cómo el hilo que nos une se rompe por decisiones equivocadas. Lo que nos salva, al final del día, no son los ladrillos, no es el dinero, no es el éxito material. Lo que nos salva es la mano extendida de un hijo que perdona el error de un padre, el abrazo de la familia que te dice: aquí estamos, juntos. Es la certeza de que, pase lo que pase, no estamos solos. Así que, mis queridos amigos, espero que la historia de don Rubén les haya tocado el alma tanto como a mí. Nos recuerda que en este viaje llamado vida, hay cosas que tienen un valor incalculable, un valor que no se mide en dinero ni en propiedades. Cuidemos esos lazos, valoremos a quienes tenemos a nuestro lado, y recordemos que el amor familiar es el cimiento más sólido que podemos construir. Si esta historia les resonó, por favor déjenme un me gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande.